entramos en algo muy interesante ahora, el hecho de que tu investigación te ha llevado a descubrir una realidad incómoda. Sí. O sea, más o menos lo intuía, ¿no? Quien haya estado escuchando habrá dicho, una familia en esa época, alemanes, pues tiene que haber alguna conexión con el nazismo, ¿no? Y evidentemente la hay. Mi abuelo era policía local. Mi abuelo nació en 1912 en una zona de los lagos de Masuria, que es una zona muy rural de Polonia, de ahora Polonia, entonces era Prusia. Y entonces cuando llega la guerra él es movilizado y yo pensaba, siempre había pensado por lo que contaba mi padre y lo que yo podía intuir, que bueno, pues que había sido pues como miles o millones, pues movilizado, enviado al frente, un soldado más en la, digamos, pues eso, en el frente. Y no sabía los detalles, ¿no? Y en casa siempre tenía mi padre un pasaporte de él, o sea, de mi abuelo, que ya me parecía muy elocuente el propio pasaporte, que tenía una esvástica, que tiene... Eso, otra cosa muy efectista. Claro, exacto. Yo veía eso y me paralizaba. Digo, no hace falta explicar más, ¿no? Porque la esvástica ya es un símbolo suficientemente poderoso como para que digas... Cuidado. Claro. Y entonces yo pues intuía, digo, bueno, pues esto era un pasaporte en el que salen un registro de sus destinos, tanto como policía como militar. Pues salen no se entiende muy bien, pues salen cosas muy burocráticas de sus ascensos, salen las veces que le vacunan en el frente, cosas así. Y mi padre pues contaba cosas de que, bueno, pues mi padre hablaba de cuando estuvo en el frente ruso, entonces yo empezaba a decir, bueno, estuvo en el frente oriental, en la invasión nazi de la Unión Soviética, pero no sabía más, ¿no? Entonces, gracias al archivo que me llega de por mi tía, algunas de las palabras que yo veía ahí que no le encontraba el contexto para saber lo que podían significar, pues empiezan a cobrar sentido, ¿no? Y yo descubro que él no estuvo en la vanguardia, digamos, en el frente que invade la Unión Soviética, sino en la retaguardia, como policía que colaboró con las SS, ¿no? Entonces, las SS en el año 43 y 44, Alemania ya había invadido la Unión Soviética y ahora tenía que controlarla. Y ese control era brutal. Y no solo era brutal porque había movimientos antipartisanos, sino porque estaban ejerciendo el exterminio que todos conocemos, las limpiezas étnicas de minorías, especialmente judíos, porque además en la zona de donde es mi familia también había muchos judíos, ahora no queda ni uno. Y entonces él participó en varias misiones que yo conseguí determinar las fechas y el nombre de esas misiones y qué se hizo en esas misiones, y eran básicamente exterminio de minorías étnicas. Entonces, claro, esto es un descubrimiento que te deja, pues evidentemente, pues yo no conocía a mi abuelo, pero no me gusta esa mancha en la familia, me provoca pues una desazón enorme. Pero como dices tú, por los años se puede intuir que evidentemente pues en Alemania en esos años sí era policía. Sí, lo que pasa es que no sabía el alcance y el detalle de lo que hizo. Y al ver los detalles, pues se te hiela la sangre, porque no era una cuestión de un soldado más con las leyes de la guerra, podríamos decir, o obligado a hacer tal, sino que estaba participando en una maquinaria industrial de exterminio. Claro. Entonces, ¿y te costó contárselo a tu padre? Sí, me costó una barbaridad porque, claro, esto es lo importante. Él no lo sabía. O sea, él lo que sabía... ¿Lo intuía? Intuía, pero no se lo preguntaba. No era una persona que se preguntara mucho esas cosas. Creo que él siempre ha pensado que el pasado está ahí atrás y que abrirlo es muchísimo. Que también es verdad. Claro. Y entonces el proceso más duro del libro fue el confesarle eso. Confesarle a mi padre que había descubierto que su padre, es decir, mi abuelo, pues había participado en el Holocausto. Sí. Y es algo que, claro, él no conocía y la manera en la que reaccionó a ello, pues uno podría reaccionar de manera defensiva, diciendo, esto no es verdad, yo conocí a mi padre, cómo mi padre podía haber hecho esto, que es muy humano también, ¿no? Decir, me niego a esto porque yo le conocía y era una persona formal y no podía haber hecho esto. Y sin embargo, reaccionó con silencio, diciendo, ahora entiendo por qué no hablaba de la guerra mi padre.